Hemos querido y vamos a meditar, si Dios quiere, 2 domingos sobre la enfermedad. Espero que haya estado al tanto esta mañana cuando vimos en primera medida qué es la enfermedad y de dónde proviene la enfermedad. De dónde, según la Biblia, o por qué tenemos enfermedad. Luego, esta tarde el Señor nos permitió entender el propósito de la enfermedad, es decir, por qué o qué propósito hay primero en las aflicciones de forma general, cualquier aflicción. Pero luego vimos algunos puntos muy específicos de por qué el Señor usa precisamente la herramienta de la enfermedad. Y en esta tercera exposición vamos a mirar la tentación de la enfermedad. Nótese que no digo las tentaciones de la enfermedad, sino la tentación, como si hubiera una. La tentación de la enfermedad. La palabra de Dios nos advierte que los creyentes vamos a vivir cualquier providencia en el constante peligro de ser tentados, es más, de caer en tentación. La tentación puede ser definida como esa seducción al pecado, esa atracción que se provoca hacia el pecado. Dios nos señala en su palabra 2 fuentes principales de tentación, a saber, el diablo y nuestro propio pecado remanente. Estoy hablando a los cristianos. Lo que pasa es que en el no cristiano, aunque él también sea tentado, es distinto, porque el no cristiano no tiene pecado remanente, tiene pecado reinante. En él el pecado le gobierna, le domina, es su dueño. En el creyente hablamos de un pecado que aún permanece en él. En 2 textos, de manera específica, se le llama a Satanás el tentador. Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en 1 Tesalonicenses 3:5 dice, 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resulte en vano. Así que esta es la primera fuente de nuestra tentación, el diablo. Y claramente se dice en la Biblia, él es el tentador. Pero ¿sabe usted que Satanás no tendría ningún éxito sobre nuestra vida, como no la tuvo sobre nuestro Señor Jesucristo, si no tuviéramos esa atracción interna hacia el pecado? ¿Por qué nuestro Señor no cayó en tentación? Porque aunque Satanás lo tentó, el Señor no tenía esa atracción interna hacia el pecado que nosotros sí tenemos. Santiago 1:13, 15, dice, Santiago 1:13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ya usted sabe quién es el tentador. Dios no es el tentador, es el diablo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propia codicia es atraído y seducido. Esto significa para nosotros hoy que la única manera de no ser efectivamente tentados sería cuando ambas fuentes de tentación fueran extintas. Que Satanás fuera eliminado y nuestra naturaleza llevada a la perfección, donde tuviéramos ausencia de toda concupiscencia o codicia. Esa sería la única manera en que nosotros no fuéramos tentados. Del resto aquí hay un cuadro algo
tenebroso, llamémosle así, y es que nosotros tenemos la suficiente materia prima para que Satanás la use y cause un incendio. ¿Qué halló Satanás? Que venía con el fuego de la tentación, pero no encontró leña en el corazón de Cristo. En cambio, en nosotros no solo hay leña, hay pólvora, hay cualquier cosa inflamable. Y entonces, ahí está. Aún debo decir esto, que si no hubiera pecado, si no hubiera Satanás, lo que hay en nuestro corazón es suficiente para encender la codicia. ¿Cuánto más será la participación de Satanás? Por eso decimos que no hay ninguna providencia que los creyentes vivamos que no tenga incluida alguna tentación. Eso es verdad. Por eso el mismo Señor nos enseñó a orar como sus hijos, entre otras cosas, en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando el Señor se le pidió, enséñanos a orar, puso esas cosas que son completamente indispensables. ¿Qué cosa el Señor nos enseñó a pedir como algo indispensable? Así como el pan es indispensable. Así como todos los días pedimos el pan porque todos los días necesitamos el recurso de Dios, asimismo nos enseñó a pedir cada día que no fuéramos tentados o no caer en tentación. Esta necesidad de orar así se aumenta al considerar el diagnóstico que el mismo Señor dio cuando miró a sus discípulos y los vio cuando se avecinaba sobre ellos una de sus mayores tentaciones, es más, una de las mayores tentaciones que un ser humano pudo haber experimentado. ¿Qué les dijo? Diagnóstico: velad y orad para que no entréis en tentación. Mire el diagnóstico. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diagnóstico, ¿no? Cuando el Señor mira nuestra humanidad, ¿qué dice? Digo, de los hijos de Dios. Tiene un espíritu tan dispuesto, pero su carne débil. Por eso, oren. ¿Por qué digo que fue una de las tentaciones más grandes que un ser humano pudo haber experimentado? Usted y yo debemos darle gracias a Dios que no tuvimos que ver al objeto de nuestra fe chorreando sangre y muriendo en una cruz. Si hoy nos cuesta creer en Él, cuando está sentado a la diestra de Dios, reinando, sometiendo a sus enemigos bajo sus pies, si hoy nos cuesta trabajo creer en Él, imagínese verlo sangrando y muriendo, que parecía todo menos un Salvador. Por eso el Señor les dijo: ay, hijos, oren y velen. Van a entrar en tiempos difíciles. Pero mire el diagnóstico. Su carne es débil. Y en este caso, ¿qué prevaleció? ¿El espíritu o la carne? La carne. 2 veces los halló durmiendo. En primera medida, miremos la tentación de la enfermedad. Aquí es muy importante las palabras, porque después vamos a ver la tentación en la enfermedad. Aquí es la tentación de la enfermedad. La enfermedad es una providencia. Le llamamos providencia para no llamarle circunstancia o evento. La enfermedad es una providencia que generalmente viene acompañada no solo de incómodos y fuertes dolores, sino de grandes tentaciones. Son muchas las tentaciones que acompañan una enfermedad. Miles, diría yo. Y esto va a depender de nuestra personalidad, de nuestros pecados, que suelen intentar dominarnos más. Todos tenemos pecados, pero unos pecados que llamamos los que nos intentan dominar más.
pueden depender de las circunstancias específicas de la enfermedad y otros factores que no podemos controlar. Lo que sí es cierto es que así como en momentos de prosperidad, calma, abundancia, salud y bendición, las tentaciones son muchas. Usted no crea que la tentación viene solo con lo poco, con la enfermedad. La prosperidad, la calma, la abundancia, las tentaciones son muchas. Solo recuerde hombres como Adán. ¿Dónde pecó Adán? ¿En un desierto o en un paraíso? Tenía todo. Y ahí pecó. Recuerde dónde pecó David de forma más prominente. No luchando, no huyendo de Saúl, sino cuando era rey y tenía a los enemigos dominados. Recuerde a Salomón, ¿con qué pecó? No pecó porque era pobre, porque... No. ¿Cómo pecó? Cuando era máximo rey, muy rico, ya tenía todo, sus enemigos bajo sus pies, ahí pecó Salomón. Así que usted puede ver que el pecado, ellos pecaron en el mejor escenario posible. Debe recordar también que la enfermedad, las dolencias, la escasez, también son escenarios que el pecado y Satanás aprovechan para tentarnos a pecar. Así que no hay nada que vivamos. Que usted diga, no, es que si a mí se me arreglara esto, ya aquí no sufriría tentación o esto se arregla. No, hermanos, mientras tengamos un corazón así, hermano, donde sea, ahí está, ¿sí? Es como que le digo yo, no importa si usted toma pólvora y la envuelve en lino o en licra o en cualquier material, no importa, lo importante es lo que está adentro. Así que usted no importa qué está viviendo, si en prosperidad, no importa, allí llegará. Para un momentito, hermanos, que esto está que arde. No, esto es más que... Debo hacer una aclaración, hermanos, una aclaración previa. Déjenme aclarar algo de mucha importancia, porque como aclaré esta mañana, hermanos, nosotros debemos aprender a ver la enfermedad con los ojos de la Biblia. Y no podemos nosotros ser desproporcionados. Debemos aclarar esto. Sabemos que la enfermedad tiene la capacidad de trastornar no solo nuestro cuerpo, sino que trastorna nuestra mente. Es esa unión maravillosa entre cuerpo y alma que hace que un dolor interno se somatice. Es decir, que un dolor interno se exteriorice en dolores corporales y que un dolor externo agobie el corazón. Qué interesante, ¿no le parece? Porque usted pudiera decir, no, pero es que es el cuerpo el que está dolido. No, a usted le duele el cuerpo, usted cae en tristeza a veces. Entendemos eso, porque Dios nos hizo alma y cuerpo. No nos hizo como cuerpo aquí y el alma flota al lado nuestro. No, eso vea, viene adentro. ¿Verdad? Un dolor del alma puede hacernos llorar, ¿o no? ¿Sí ve? Es un dolor interno, pero los ojos se llenan de lágrimas. Porque esto está unido. Y un dolor de cabeza puede entristecernos, ¿no es así? Sí. Estamos completamente conscientes que en la enfermedad el ánimo decae. Nuestros afectos se sienten. Que no es fácil reír o andar como si nada estuviera pasando. Por otro lado, conocemos que hay muchas enfermedades y muchos medicamentos que traen consigo un trastorno interior que inclinan fuertemente a las personas a la depresión, al cansancio, o lo embotan, o le ponen alguna alteración nerviosa. Eso es normal. A veces eso lo produce nuestro cuerpo, y a veces hasta los medicamentos que quieren curarnos producen eso. Inclinación a la tristeza, al cansancio, al embotamiento, o a la alteración nerviosa. En este caso el alma siente y se mueve como un barco que se mueve porque anda sobre el mar convulsionado. Existe una tolerancia natural y nosotros los creyentes debemos comprender
y de alguna forma excusar que bajo ciertas providencias el alma no ande en su mejor condición y el ánimo. Eso es normal. O si no, no habría diferencia entre estar saludable y estar enfermo. ¿Verdad? Sería igual para nosotros estar enfermo o saludable, ¿no? ¿Por qué la enfermedad? Porque hay una afección del cuerpo y también del alma. Eso lo sabemos. Sin embargo, la Biblia nos enseña a rogar a no caer en tentación. A rogar no caer en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación de la enfermedad, y aquí ya la respuesta, si pudiéramos sintetizar todas las tentaciones de la enfermedad en una sola, sería esta: que bajo la enfermedad nuestro pecado nos hace creer que tenemos un derecho implícito de actuar carnalmente, de actuar de alguna forma pecaminosa. He ahí la gran tentación de la enfermedad. Vamos a suponer que la enfermedad nos habla. No nos habla, ¿verdad? Es un ejemplo. La enfermedad nos susurra. Cualquier enfermedad nos susurra: yo entiendo que tú seas un hombre obediente al Señor, pero aquí estás enfermo. Yo creo que tienes algún permiso de no ser tan estricto con tu alma, de no ser tan cumplidor de la palabra de Dios, porque estás si estuvieras sano, sí. No, si estuvieras sano, sí. Tendrías que esforzarte en la santidad, pero estás enfermo. Ahora puedes tener debilidades pecaminosas y carnales. Esa es la gran tentación de la enfermedad. ¿Y sabe qué Satanás hace? Pues él sabe que hay en nuestro corazón. Y es un poderoso tentador para hacernos creer prácticamente y convencernos. Es uno de los dardos más fuertes que lanza. Convencernos de que en el dolor, que la desventaja en la que nos encontramos por causa de una dolencia nos concede un derecho a pecar. He ahí la tentación, la gran tentación. Satanás es feliz diciéndonos: no, pero ¿qué vas a hacer? Si estuvieras sano lo pudieras hacer, pero ahora estás enfermo. Ahora no es necesario orar. No. ¿No es que eso es imprudente? ¿Estuvieras sano? Sí. Velad y orad, pero estás enfermo, ¿verdad? Cosas así. Es la tentación prácticamente hacernos creer y convencernos y ayudarnos a justificarnos a nosotros mismos que el derecho nos concede un salvoconducto especial, que se llama tener derecho a pecar o a actuar carnalmente. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Todas las demás tentaciones que usted va a vivir bajo una enfermedad tienen que ver con ella. Ahora, si usted sabe que normalmente, bajo cualquier circunstancia, usted va a ser probado y tentado, ¿cuánto más debe usted revisar su corazón? O sea, si normalmente, si están andando normal, usted va a ser tentado, al entrar en enfermedad, mire, redoble fuerzas, porque allí la tentación redobla su poder. ¿Cuánta vigilancia deberíamos tener en esos momentos cuando la carne es débil? ¿Cuánta dificultad hay ahora? Cuando el corazón, cuánta vigilancia debemos tener sobre nuestro propio corazón cuando nos sobrevenga la enfermedad, ya que usted sabe que tiene una porción mayor de tentación. Estando enfermos, aceptamos, pensamos, hablamos y actuamos de una manera que en otro estado no lo haríamos. Pero habiendo caído en la tentación, las pensamos, las aceptamos y las hacemos. Creemos tener derecho al pecado, por ejemplo, de la incredulidad. Creemos tener derecho a estar ansiosos. Creemos tener derecho al pecado de la queja, la depresión.
Creemos tener derecho a la grosería, a la obstinación, a la terquedad. Creemos que tenemos derecho de ponernos egoístamente en el centro de atención y no llevar la cruz. Finalmente, es que estamos enfermos. Esto no solo le pasa a los niños. ¿Sí ha visto que los niños cuando están enfermos creen que tienen derecho a manotear, a desobedecer? ¿Y sabe qué hacemos los padres? Nos ponemos de aliados de Satán al afirmarlos en eso. ¡Ay, sí! Yo lo castigaría si no estuviera enfermo. O sea que cuando están enfermos sí pueden ser groseros, patanes, responder mal. No, hermanos. Nadie tiene derecho a pecar, pero usted ya creció y sigue pensando igual. Creer que tiene derecho a pecar. Sí, si yo estuviera bien, estar ansioso estaría mal. Pero como estoy enfermo, estar ansioso es lo normal. No, mi hermano, ningún pecado es normal. Pecado es pecado. El yo fue atacado, pero no solo el yo, sino que los pecados que salen a flote no quieren ser mortificados. ¿Puede usted pasar revista conmigo de los pecados que leemos en Efesios 4:31? A ver cuántos son una verdadera tentación en la enfermedad. Repase conmigo Efesios 4:31 y dígame, no es un texto que nos está diciendo cuáles son los pecados en la enfermedad, por supuesto, pero dígame cuáles de estos no son una verdadera tentación en la enfermedad. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Parece que hubieran visto un enfermo cuando escribieron esto, ¿no? Exactamente a lo que somos más proclives. No es lo único, pero mire cómo la palabra de Dios clava su palabra en nuestro corazón. Ahora, hermano, usted dirá, bueno, gracias a Dios, en la enfermedad yo no soy amargado, enojado, iracundo, gritón, maldiciente, malicioso. Pero le recuerdo que la santidad no es solo de lo que nos abstenemos. La santidad consiste en lo que hacemos. Ahora yo le pregunto, puede ser que usted se abstenga de todo esto, pero ¿cuántas cosas usted omite estando enfermo? ¿Ya? No las hace, no hace lo malo, pero hermanos, tampoco hacemos lo bueno. Y eso se llama un pecado ¿de qué? Omisión. ¿Qué tal se puede decir que usted en la enfermedad exhibe las virtudes de Gálatas 5, 22 y 23? Sí, usted debe decir, no, yo enojado, no, iracundo, no, gritón, no, maldiciente, no. Bueno, qué bien por lo que no. Dígame que sí. ¿Será que usted exhibe en la enfermedad amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Hermanos, les hemos enseñado que la santidad no es solo abstenerse de pecar. ¿Sí? Porque dice la Biblia de Cristo que has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Sí ve las dos cosas? Aborrecer la maldad y amar la justicia. No solamente dice, desvístanse del hombre viejo, sino que vístanse del nuevo. Si usted se queda desvestido del hombre viejo, pero, entonces, hermanos, note, a veces solo nos abstenemos del mal, pero no podemos ser acusados de la omisión del fruto del Espíritu cuando estamos enfermos. Debemos comprender que no hay, hermanos, no hay providencia donde tengamos derecho a pecar. No hay providencia donde tengamos derecho a vivir en carnalidad, viviendo contrariamente a lo claramente revelado en la Biblia.
Hemos de considerar que las demandas de la semejanza de Cristo y la mortificación del pecado no se anulan por la enfermedad. Que Cristo sobre el madero sufrió inigualablemente tanto en cuerpo y mayormente en su alma, y nos dejó ver que honró hasta con su último aliento de vida al Padre. Debemos reconocer y comprender que no hay diferencia en la Biblia acerca de principios cristianos a llevar a cabo en enfermedad y otros cuando no lo estemos. Que no hay una ética que diga, practíquese salvo en la enfermedad. Mantenga estos principios fuera del alcance de los enfermos. O una contraindicación que diga, no se administre a pacientes enfermos. No hay eso en la Biblia. ¿Usted encuentra una excepción? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, salvo si usted está enfermo. ¿Verdad? Quítese vosotros toda amargura, gritería, bla, bla, bla. Salvo si está enfermo. No, hermanos. Velemos y oremos antes de enfermar. Y cuando Dios nos meta en esa providencia, velemos y oremos. Cuidémonos de no creer que tenemos derecho a andar en la carne mientras estamos enfermos. Yo no le estoy diciendo que orarle sea igual o que debe siempre sonreír. Vamos a ver que no es eso. Pero no caiga en la tentación de pensar que puede deslizarse a lo carnal bajo excusa de estar enfermo. Segundo punto. Las tentaciones en la enfermedad. Primero, la tentación de la enfermedad, pero segundo, las tentaciones en la enfermedad. Yo no voy aquí a dar un listado completo de las tentaciones que pueden venir en la enfermedad. Como le digo, pueden ser miles. Sabemos que en algunos textos nos tocará aferrarnos a principios generales, otros textos van a ser muy específicos, pero le animo a tomar todo esto como una manera de ver las cosas, es decir, aprenda a razonar. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar al fin y al cabo al mostrarnos estos ejemplos? Quizás sean su experiencia, quizá vayan a ser su experiencia, quizá leer estos textos nos remueva el tanque, como miramos esta tarde, y usted vea qué hay en el corazón. Pero hermanos, que su palabra nos santifique, porque hay pecados, hermanos, esperando salir. Quizá no ha llegado la enfermedad que se lo haga salir, pero quizá llegue. Así que tome esto como medicina preventiva, pero también como medicina de tratamiento hoy, ¿verdad? Primero, algunas tentaciones en medio de la enfermedad. Porque le voy a dar una pequeña lista de tentaciones después de la enfermedad. Pero aquí, ¿qué tentaciones pueden venirnos en medio de una enfermedad? Primera de Reyes 17, 17 y 18. Primera de Reyes 17, 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, de la mujer de Sunem. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en este hijo aliento. Y ella dijo a Elías, escuche, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué pecados vio? Así por encima. Sí, está el profeta, se muere su hijo. Cuando muere su hijo, entonces la mujer le hace un reclamo al profeta. ¿Qué tengo yo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué pecados así fácilmente alcanza a notar en esta mujer que vio que su hijo murió? Queja, la amargura en la que se expresó, la manera como duda del perdón de sus pecados. Mire cómo dudó del perdón de sus pecados. Esa manera subrepticia de dudar de la bondad de Dios, esa manera solapada o oculta de dudar de la bondad de Dios. Porque en última instancia, ¿será que el profeta fue el que le quitó la vida al hijo? No, ¿quién es el poseedor? Dios. Es una forma de hacerle reclamo a quién.
Claro, pero le dijo, hombre de Dios, varón de Dios, como si él lo hubiera hecho morir. ¿Sí notas lo que sale del corazón, hermano? Queja, amargura, duda, reclamos ocultos contra Dios. En Segunda de Reyes 1, 2 y 3, Segunda de Reyes 1, 2 y 3, dice la Biblia, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? ¿Qué pecado vio que salió de Ocosías? Bueno, algo muy común, ¿sabe? Que cuando usted está enfermo, usted le echa mano a su Dios funcional, se llama eso. El Dios funcional es el Dios que le funciona, por eso se llama Dios funcional. Uno es el Dios teórico, el que yo tengo cuando no pasa nada. Pero cuando tengo problema, a lo primero que yo le echo mano, ese es su Dios funcional. Apréndase eso, para su bien. A lo primero que usted le echa mano, a eso que le echa mano de corazón, a eso que usted se ve solo y se abraza, a esa primera reacción que usted tiene, que en los cristianos debería ser Dios, la enfermedad tiene un efecto tan tremendo que nos presiona a echar mano al Dios que nos funciona. Y en este caso, sí era Ocosías, sí, rey, vamos a servir al Señor. Cuando enfermó, ¿qué hizo? Cuando vio su vida correr peligro, ¿qué hizo? Se abrazó al que realmente era su Dios, Belzebub. Este hombre manifestó su idolatría, su falta de confianza en el Señor y desafió hacia el único Dios verdadero. Vea, gente en enfermedad, eso es típico, acude de corazón a sus deidades falsas, aquello en lo que realmente tienen puesta su esperanza. Aún muestran esa fe puesta completamente en el hombre, en el medicamento o en el tratamiento. Estoy diciendo que el médico, el tratamiento o la medicina son malas, no. Pero las podemos hacer nuestro Dios funcional, el que nos funciona. El otro es el Dios al que le adoramos, ¿sí? Ese dedica 8 días. El que me funciona. Ese es el que creo, el que tengo mi esperanza. En Segunda de Crónicas 16:12 hay una expresión que nos es necesario entender y no llegar a conclusiones superficiales. Dice Segunda de Crónicas 16:12, en el año 39 de su reinado, Asa, recuerdo que Asa era un hombre de Dios, es recordado en la Biblia como un gran hombre de Dios. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Yo sé que este texto ha sido usado por personas que dicen que ir al médico es pecado. ¿Por qué? Porque aquí dice que Asa cuando enfermó no buscó a Jehová sino a los médicos. No, hermanos, no hay que leer esto de forma superficial. Aquí el pecado no fue consultar a los médicos. El pecado estuvo en consultar a los médicos por la misma razón que lo hizo Ocosías, que leímos anteriormente. En sustitución de Dios. Por la incredulidad hacia Dios. Por esa resistencia natural de confiar a Dios todas mis cosas. Vea, usted puede consultar al médico en la fe del Señor, con humildad y dependencia divina. O puede hacer de su médico, medicina o tratamiento su Dios funcional. ¿Qué pasó con Asa? Pues que no había tenido ninguna cosa que lo apremiara. Pero cuando enfermó de los pies, ¿qué dijo? Pues Dios es Dios de las batallas, Dios es el Dios de las guerras, Dios es el Dios del reino, de las riquezas, pero de los pies es mejor consultar a un médico. ¿Sí ve? Ahí estuvo el pecado. Porque hubiera dicho, Dios es el Dios también de mis pies. Consultaremos a un médico buscando la dirección de Dios. ¿Ve que es distinto? Así que cuidado con este texto, pero nos da su enseñanza. Esto es idolatría.
Por eso Asa fue reprendido. Note ahora la sabiduría de Proverbios 18:14. Estamos mirando algunos pecados que salen en la enfermedad, ¿no? Las tentaciones de la enfermedad. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Qué pecado de ahí? Yo no veo aquí que el pecado sea tener ánimo opaco cuando usted se enferma. Eso es normal, me voy a entender, por eso es estar enfermo. ¿Qué es, hermano? Es mantenerse en angustia y no querer recibir el consuelo de Dios. Eso es un pecado. Y aunque no toda tristeza es pecaminosa, negarse a ser consolado, negarse a ser levantado en su ánimo, negarse a recibir aliento, es pecado. Y a eso se le llamará al que tiene ánimo angustiado. Es decir, ya cuando usted no le puede subir el ánimo, hermano, que Dios, que la Biblia, que la providencia, nada le sirve. La Biblia dice, ¿qué salida le queda a este? ¿Qué salida le queda a este? Nada, es que nada le sirve. Nada le sirve. ¿Usted ha razonado con personas así? Que me duele la cabeza. Ay, no, pues tome eso. No, es que después me duele el estómago. Ah, no, pues entonces, mire, usted puede hacer esto. No, no, es que yo llevo eso de años. Eso de mis tatarabuelos, morimos de eso. Hermano, pero ¿sabe que es una providencia de Dios? No, eso es por mis pecados. Yo creo que no soy salvo. ¿Y he ido al médico? Esas CPS es una porquería. Y un médico particular, es lo mismo, son cortados con la misma tijera. Hermano, pues sonría, Cristo le ama. Si me amara, no estaría aquí. ¿Quién soportará a esta persona? La respuesta implícita es ¿quién? Ese es un pecado, hermanos, como se dice de Jacob en Génesis 37:35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo por la muerte de José, mas él no quiso recibir consuelo. ¿Se le estaba pidiendo a Jacob que no hiciera duelo? No, eso es imposible. Solo hay una persona en la Biblia que el Señor no le permitió hacer duelo. Al profeta Ezequiel, ¿no? Dijo, hoy tomo a su mujer, hoy ella muere, y no haga duelo. Era para una enseñanza, pero era para algo específico. Del resto, hermanos, no se le está diciendo que no llore, pero que, hermano, ya pasó el tiempo, y papá no quiso, y que me muero triste, me muero, y murió triste. Pecado. Querer permanecer en tristeza, querer permanecer en depresión, en angustia, pese a los recursos de Dios es pecado. Es una tentación a evitar. Marcos 9, 21 al 24, nos habla del padre de un joven enfermo. Y ahí también se manifiesta pues un pecado, como usted puede ver. Jesús preguntó al padre, ¿se acuerda del padre que lleva a un niño, a un jovencito que dice que le dan unos ataques y se lanza al fuego y todo y se hace daño él? Marcos 9:21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mire la compasión del Señor, ¿no? Como, venga, desahógese, ¿cuánto tiempo hace? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué salió de allí? Incredulidad, ¿verdad? O sea, sí creo. Pero Señor, creer que tú puedes hacer algo, ayúdame en esto. Yo creo que tú eres el Mesías seguramente, pero que puedes lidiar con esto, ayúdame a creer. Aquí la tentación fue dudar del Señor. Yo debo aclarar algo. En la enfermedad, la fe en el Señor
no necesariamente es fe en que el Señor nos sane. Aquí era el caso. Pero no debemos concluir que nuestra fe en la enfermedad tiene que ser siempre que Dios nos sane. Hoy le di suficientes razones por las cuales Dios manda una enfermedad, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es dudar del carácter de Dios en una enfermedad. Es dudar de Él. Es dudar, por ejemplo, de la sabiduría de sus propósitos divinos al enviarla. Dudar de su bondad al permitir la enfermedad. Eso es pecado. Es decir, en la enfermedad puede escuchar usted una voz diciendo, ¿todavía cree que yo soy bueno? ¿Todavía cree que yo soy sabio? ¿Todavía cree que tengo un buen propósito con usted? Muchos deberíamos decir, Señor, ayúdame a creer eso. ¿No? Porque el pecado de la incredulidad viene. Note luego el contexto de Juan 11:16, en el contexto de la muerte de Lázaro. Cristo es muy misericordioso. Y dijo, no les quería decir, ¿verdad? Sino poco a poco. Les fue diciendo, mira, Lázaro está durmiendo. Él sabía que había muerto. Pero les dijo así, para no darles la noticia así como fuerte. Pero luego le dijo, mira, Lázaro murió. Juan 11:16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, porque el Señor le dijo, bueno, ahora sí vamos a visitar a Lázaro, ya cuando les dijo que había muerto. Dijo a sus discípulos, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, para que muramos con Lázaro. Usted puede interpretar esto de dos maneras. Como una expresión de lo más pesimista, negativa, desesperanzadora, incrédula, más cuando tenían al Señor al lado. Entonces, Lázaro murió, ¿verdad? Sí, murió. Vamos a donde estaba Lázaro, vamos, camine, vamos para que también nos muramos. Es decir, ya, si el Señor no hizo nada por Lázaro, no va a hacer nada por mí, por nadie. ¿Sabe qué? Murámonos ya. Eso ya, echémonos a la pena, vamos. Es decir, ¿ya para qué? Pues mejor dicho, ¿ya para qué vivir? Lázaro murió, ¿ya para qué vivir? Ya los ve, ¿no? Son antiguos esta gente. O usted puede interpretarla como una ironía agresiva contra Cristo. Una ironía mordaz contra el Señor. Algo así como, bueno, vamos. Nosotros también nos deje morir a nosotros también. ¿Sí? Una ironía. Sea como sea, Tomás era incrédulo. Era incrédulo. ¿Sabe? Las tentaciones en la enfermedad muchas veces nos hacen pesimistas, negativos, desesperanzados, incrédulos. Tengo una gripa, Señor, mejor me es estar en tu presencia que esta vida horrible con esta gripa que no. Así usted tuviera un cáncer, hermano, si Dios se lo hubiera querido llevar ya, se lo lleva. Hay gente que le detectan un cáncer y a la semana no los tenemos. ¿Verdad? Pero siempre lo negativo. O otra cosa que es terrible, lanzar ciertas ironías ante el Señor. Miren la enfermedad, salen cosas del corazón que usted dice, no sabía que mi tanque estaba con mugre tan asentada. Eso no es una capita, eso ya es barro del que es. Bueno. Finalmente, con el ejemplo del siervo de Dios Job, vemos una doble tentación en la enfermedad. Doble tentación porque, ¿recuerdas la historia de Job, no? Se enfermó, Dios, etcétera. Bueno. Es una tentación doble. La primera tentación, es como dos caras de la misma moneda. Una, acusar a alguien enfermo injustamente. Es una tentación. Acusar a alguien enfermo de forma injusta. La otra tentación es justificarse uno al extremo de hacer parecer a Dios injusto. Ambas cosas pasaron en el libro de Job. Hablemos de lo primero. Recuerde que esa fue la mentalidad siempre de los amigos de Job.
¿Cuál fue la mentalidad? Si este está enfermo, es por un pecado. Porque Dios dijo, este es así, y va. Vimos que era una de las razones, ¿recuerda esta tarde? Una de las maneras de Dios reprender el pecado de sus hijos es la enfermedad. Una, no es la única, ni la más común. Pero ellos dijeron, Job ha pecado. Y entonces empiezan tímidamente, Job, tú has pecado. No he pecado. O sea, no un pecado específico. No, Job, tú has pecado. No he pecado. ¿Qué has pecado? Y empiezan a inventarle pecados. Si usted lee el libro de Job, le empiezan a inventar cosas. Eso es porque tú hacías tal cosa. Entonces Job dice, momento, ustedes no me conocen. Mire que yo he hecho esto. Ah, no, eso debió ser. Lo acusan, mire, de brujo. Lo acusan de injusto, de esclavizador. ¿De qué cosas? Como él no aceptaba, ellos endurecían más. No tuvieron empatía por su amigo enfermo. Vamos a ver en 8 días que una de nuestras responsabilidades en la enfermedad con otros es tener empatía, identificarnos. El Señor se encendió en ira porque ellos no diagnosticaron bien a su siervo Job. Job 42:7. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Sí ve? Dios se encendió en ira. ¿Por qué? Porque es una tentación en la enfermedad. Es ver a otro sufrir y decirle, mire, pum, 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 pum. ¿Sí? ¿Cierto? Aprovechar que el otro está, que no se puede defender, y mira. ¿Sabe qué Dios hace a veces? Si el juicio es injusto, se enciende en ira. Tanto que les dijo, ¿sabe qué? Dígales que no los quiero ver. Ofrézcame usted un sacrificio por ellos, para que sean restaurados. Pero Job también se dio una tentación. Y es de justificarse tanto que no tenía pecado, que hizo parecer que su enfermedad era una especie de injusticia divina contra un hombre tan pulcro. ¿Me hago entender? La llevó al otro lado, se empezó a defender, que no tengo que no tengo. Y tanto dijo que no tengo pecado, que hizo parecer que esa enfermedad era supremamente injusta para con un hombre que jamás había pecado. A esto el Señor le dice a Job en Job 46:9. Por eso el Señor le dice esto. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. O sea, párese bien porque lo que le voy a decir va con fuerza. Job 46:9. Cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Tanto llevó su defensa que hizo parecer que era Dios injusto al tocar a ese angelito. No, hermano. Aunque Job pudo haber dicho, no soy culpable de esos pecados que me acusan, no debió decir que no era culpable de nada, porque es un hijo de Adán. Y el mejor de nosotros todavía, si así fuera, tendría que experimentar todavía muchas enfermedades de aquí hasta que muriera. ¿Me hago entender? Si así fuera. Yo no he nombrado las tentaciones más comunes de la enfermedad, como la queja, la falta de paciencia. ¿Se ha visto qué impaciente es en una enfermedad? La amargura, el abandono de nuestras responsabilidades cristianas, la autoconmiseración orgullosa y el deseo de ser servidos. ¿Quiere saber cuánto de rey tiene usted? Enférmese. ¿Por qué? Porque usted espera que todos estén alrededor suyo. A usted no se le pasa ni siquiera por la mente llamar a otro enfermo y decir, ¿en qué le puedo servir? En enfermedad, usted es el centro, usted es el sol, usted es el eje. No vamos a hablar de eso.
pero es otro tentación. Como ves, son muchas, pero creo que estos ejemplos le dan sabiduría. ¿A qué? A notar que en la enfermedad, hermano, hay muchas tentaciones. Y termino con esto. Algunas tentaciones después de la enfermedad. Yo le afirmé, hermano, que no íbamos a vivir ninguna providencia sin tentaciones, ¿verdad? No podemos vivir ninguna providencia sin tentaciones. Y si pensábamos que la carne o Satanás se iban a resignar luego que usted pasó una enfermedad, diciendo, bueno, ya se curó, ya está bien, volvamos después. Entonces la carne toma así de brazo a Satanás y se van a buscar otro enfermo. Debemos aprender algo. Conozca esto, traiga sabiduría. Que hay tentaciones en la enfermedad y hay otras que partiendo de la enfermedad pasada van a seguir reclamando su posición. Esto no termina cuando usted se sana. Terminó la enfermedad, pero no la tentación. El pecado se va a parar en la enfermedad que tuvo. Ya no está la enfermedad, pero se va a parar en eso para seguir obrando y seduciendo. Note estos ejemplos como muestra. Segunda de Crónicas 6, 28 al 31. Segunda de Crónicas 6, 28 al 31. Salomón está dedicando el templo de Jerusalén orando. Dice, si hubiere hambre en la tierra, es una oración de Salomón, si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, y escuche bien, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿Qué oró Salomón? Señor, yo espero que cuando cualquiera de tu pueblo o tu pueblo entero, sufriendo cualquiera de estas cosas, aun la enfermedad, orare a ti, y tú respondieres, Señor, que habiendo conocido tu bondad, ellos teman tu nombre y anden en tus caminos. ¿Qué pidió Salomón? Que cuando el pueblo recibiera la bondad de Dios, al responder esa oración, vivieran en temor y obediencia al Señor. ¿En qué notó usted la tentación? Vea, hermanos, aquí hay una gran tentación y es pedir a Dios que nos sea restaurada la salud, que el Señor nos dé fuerza, y al recibir la respuesta, usar la respuesta de Dios sacándonos de una aflicción para no servir a Dios. Para no servir a Dios. Usted oró, Señor, recupérame, Señor, ayúdame, fortaléceme. Usted recibió la respuesta y continuó viviendo igual. ¡Qué tentación tan grande! Levantarse sobre la bendición recibida. ¿Cuál es la bendición recibida? La restauración de la salud. Pararse sobre esa bendición para seguir viviendo como venía antes. ¡Qué tentación tan grande! Pero lo que usted quería era que no tuviera dolor, ¿verdad? Usted usó a Dios como si fuera un médico. Porque usted no quería responsabilidades cristianas. En la enfermedad se oró, se humilló. Y en la salud se olvidó del temor de Dios, de la obediencia
y de su servicio. ¿Sí ve que el pecado no acaba con la enfermedad? Aún teniendo salud, después de una enfermedad, siguiendo por vivir igual, desafiamos a Dios. Una tentación de usted y una tentación mía. Olvidarnos que hace un tiempo estábamos enfermos y que oramos y que nos humillamos. Y hoy viviendo como veníamos. Segunda de Crónicas 32:31. Segunda de Crónicas 32:31 nos habla del piadoso rey Ezequías, quien fue sanado de una enfermedad. Usted conoce la historia. Y como señal, Señor, ¿cómo sabré que tú estás conmigo? Dios hizo una señal inédita. Devolvió el reloj 10 minutos. O sea que alguien por ahí vio, estoy parafraseando, vio el reloj. ¿Qué hora es? Ah, las 11. Y en 10 minutos, ¿qué hora es? Las 11. ¿Y en todo reloj pasó así? ¿No es posible que ahora es una hora y en 10 minutos después era la misma hora? ¿Qué hizo Dios? Devolvió el reloj, el tiempo. ¿Sí? ¿Me hago entender? La cadencia. 10 minutos. ¿Cuándo usted ve que se hizo eso en la Biblia? Es una señal, hermano. Y es que no, si Dios hizo eso, no solo fue en los relojes, estoy parafraseando, de Israel. Fue en los relojes de todo el mundo. Entonces, imagínense cuando empezaron a pensar en Egipto, en Babilonia, en todo lado. ¿Qué pasó con el tiempo? Hace 10 minutos miramos esta hora y ahora es la misma. ¿Qué pasó? Investigaron y resulta que dieron con que era don Ezequías, que pidió una señal a Dios y Dios se la respondió. No solo lo sanó, sino que le dio esta señal. ¿Qué hicieron muchos? No, tenemos que conocer a ese hombre. ¿Cuál es el hombre por el que Dios devuelve 10 minutos un reloj? ¿Sabe? Empezaron a visitar a Ezequías, al rey. ¿Y qué pasó? Lamentablemente lo que no hizo la enfermedad, lo hizo la sanidad. Se enorgulleció y se creyó que era por él que había pasado eso. Y no por el Señor para glorificar su nombre. Así que vinieron, oh rey, ¿qué es esto? ¿Cómo es tu reino? Ah, sí, mire mi reino. ¿Y cuántas riquezas tienes? Ah, mire, venga, se las muestro, mire. Les mostró las riquezas. Él no sabía que esa gente vino a mirar. Ajá, allá vamos a ir, a quitarle todo eso. El texto dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios dejó a Ezequías para probarle, para hacer conocer lo que había en su corazón. Ezequías pensó que era por él, pues ahí se dio cuenta que no era por él, porque era orgulloso. Era un hombre de Dios. Pero mire lo que hay en los corazones, aún de los hombres de Dios. Vean, no cayó en los miles de pecados en que pudo haber caído en la enfermedad, pero cayó cuando salió de ella. En Proverbios 20:25 se afirma uno de los pecados más recurrentes de las personas en la enfermedad. Proverbios 20:25, digo uno de los pecados más recurrentes de las personas en la enfermedad. Dice, lazo es al hombre, Proverbios 20:25, lazo o trampa. Lazo es algo que se pone en los pies para hacer caer. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Es muy común que la gente en el dolor se compromete a servir a Dios mejor, a orar más, a testificar y muchas cosas más, pero cuando el dolor pasa, se olvidan de lo que prometieron. Esto es pecado, hermanos y amigos. Si su voto no se cumple, Dios irá por usted. No lo digo yo. Eclesiastés 5, 5 y 6. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes, escuche la advertencia, no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos?
¿Por qué quiere que Dios se vuelva contra usted? Dios no le estaba pidiendo ningún voto, pero usted lo hizo. ¿Lo hizo? Mire, cúmplalo. Gente dice, Señor, si tú me sacas de esta, te serviré. Salen, asisten a la iglesia por ahí un mes y luego se van. Señor, si tú haces esto, yo no faltaré un día del Señor, bla, 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 bla. ¿Señor lo saca? Nada, hermano. Por eso muchos están enfermos hoy, porque Dios se fue contra ellos a destruir la obra de sus manos. Y cualquier cosa que hagan, ¿qué dice él? Destruirá la obra de sus manos. Hacen esto y el Señor se las quita. Hacen esto y se los quita. Hasta que se arrepienta y cumpla su voto. ¿Usted lo hizo? Voto a Dios. Es mejor que lo cumpla, o el Señor le destruirá toda obra de sus manos. O lo peor que puede hacer es dejarlo quietecito, incumpliendo sus votos y no hacerle nada. Pero bueno, estamos hablando de la enfermedad. En la enfermedad eso somos un ramillete de votos, ¿no? Ay, no, yo sí, no, ahora sí voy a hacer devocional. El Señor me mostró aquí, no, sí, devocional todos los días. Espere que me recupere. Vamos a hacer devocional todos los días. Cosas así pasan, hermanos, en nuestra vida. Podemos, hermanos, ciertamente. Otro de los pecados recurrentes, luego que el Señor nos permite salir de la enfermedad, es la ingratitud. La verdad es que la gratitud posterior no se acerca a los clamores de ayuda y fortaleza cuando estábamos enfermos. La gratitud posterior no es parecida a los clamores de ayuda y fortaleza. Mire, en la enfermedad, los clamores de ayuda y fortaleza fueron miles. En cambio, la gratitud solo unas decenas, se puede decir, ¿verdad? En la enfermedad, en la salud, la gratitud fueron miles. Pero en la enfermedad las peticiones fueron 10,000. No compensa. Esto le pasó a 10 leprosos quienes pidieron misericordia gritando y teniendo fe en el Señor. Lucas 17, 15 al 19. Que luego de recibir todos la sanidad, dice, entonces, de los 10 que clamaron al Señor, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si esto fuera en porcentajes, significa que de 10 personas a las que Dios ayuda, 10 personas que buscaron ayuda de Dios, solo una se vuelve. Terrible, ¿no? Diga, ni siquiera 6. Ni 5, la mitad. No. Su corazón es bien ingrato. Era, Señor, ayúdanos, Señor, restáuranos, Señor, vuelve sobre nosotros. ¿Nos sanó? ¿Ya? ¿No hubo gracia? ¿No hubo gracias una semana? ¿No hubo nada? ¿Verdad? Como que si fuera un derecho nuestro. Hermanos, velemos y oremos para no entrar en tentación, mucho más cuando viene el día malo. Vigilemos el alma constantemente, pidamos una obra más abundante del Espíritu, y cuando sea exigida nuestra fe en ese periodo duro de enfermedades, que el Señor sea glorificado y la carne jamás gratificada. Hablamos también a los amigos que no han creído en el Señor. La enfermedad es una misericordia que provee un buen contexto para volverse al Señor en arrepentimiento y fe. Amigo enfermo que no cree en Cristo, no confíe en sus ídolos. Usted puede tener tanta fe en sus ídolos y no le sirve de nada. Pero si tuviera fe pequeña,
en el Dios poderoso. Él le puede salvar. Dios ha dado que el hombre halle su bien físico en muchos de los tratamientos en los que usted pone la fe, pero usted no debe confiar en los tratamientos ni en sus ídolos. Usted debe confiar en Dios, pero debe confiar en Dios no solo su salud, sino su alma. Cuando esté mermado en una enfermedad, aproveche, no para hacer votos que nunca va a cumplir. Pida gracia para ser perdonado en sus pecados, para que puedan dar una vida como discípulo del Señor. Su peor tentación en la enfermedad es salir más oscurecido de lo que hoy ya está, más independiente, más orgulloso, más lejos de Dios. Su peor tentación es salir de una enfermedad para seguir siendo quien usted es. Que Dios le ayude a creer para que en una enfermedad su corazón se vuelva sensible y pueda ir al Señor en arrepentimiento y fe para entregar su alma al Señor. Oremos.